¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la caja negra en este horario especial de verano. Dos temas tenemos para compartir con ustedes. El primero tiene que ver con el tema del anuncio que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la construcción de un puente Asunción-Chacoí, un costo aproximado de 180 millones de dólares, la conclusión del trabajo de factibilidad, todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental. Nos decían del MOPC ya estaría en mayo, a finales de este año ya arrancarían los trabajos y para el enero, febrero del 2023, si se sigue el cronograma, esta obra ya estaría finalizada. Pero hay una cuestión, ¿cómo se va a financiar? ¿Se va a financiar con bonos soberanos? Vamos a hablar con el periodista especialista en temas económicos Pablo Jerken. Él tiene, lo escuchábamos el otro día, una lectura en relación a que este proyecto, el puente, estos 180 millones de dólares, tiene que financiar el sector privado porque van a ser los principales beneficiados con esta obra. Y el segundo tema, atiendan lo que vamos a mostrar. Ya la semana pasada había saltado en diferentes medios de prensa beneficios para publicistas que trabajaron en la campaña de Mario Abdo Benítez para que llegue a la presidencia de la República. Nosotros desde la Caja Negra accedimos a unos documentos que hacen referencia a que una de estas agencias de publicidad, sus empleados, fueron contratados en una institución pública y cobran salarios a través de la entidad binacional Yacyretá. Millonarios salarios, contratos millonarios también para esta agencia con otras instituciones públicas. ¿Y cuál es la afinidad que tiene esta agencia que vamos a contar después en el segundo bloque? Haber trabajado de cerca en la campaña, haber sido asesor de imagen del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Para poner en contexto el primer tema que vamos a desarrollar esta noche, preparamos este informe. Puente Asunción-Chacoí costará 180 millones de dólares y expertos plantean que costee el sector privado. La construcción del puente que unirá la ciudad de Asunción con Chacoí está prevista para finales de este año. Se trata de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno actual, que costará 180 millones de dólares. La promoción de la obra por parte de algunos grupos económicos y de medios de comunicación abre el debate de a quiénes beneficiará directamente la obra y cuál debería ser el mecanismo de financiamiento. ¿Bonos o concesión? Endeudar al país con los bonos o que el sector privado financie la obra y luego la explote por unos años hasta recuperar su inversión. Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que hasta el momento no existe disponibilidad de recursos financieros para esta obra. El ingeniero Javier Recalde, jefe del Departamento de Obras Viales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, comentó que en el 2018 se contrató a una consultora para realizar estudios de factibilidad técnica, económica y social para la construcción del puente. El informe final de la consultora se presentará en mayo. Posteriormente, entre junio y julio, se licitará la construcción del puente. El equipo económico será el que determine cuál es el mecanismo adecuado para financiar la obra, el sistema de llave en mano o a través de bonos soberanos. La obra total tendrá un costo de 181.291.877 guaraníes. Incluye rampas de acceso, puente sobre el río, puente de acceso y las otras obras viales. La construcción del puente estaría iniciándose a fin de año y se estima un plazo aproximado de 40 meses. Al respecto del debate acerca de la financiación de la obra, expertos económicos plantean que esta obra debe ser financiada por el sector privado y no tiene que costarle un centavo al Estado paraguayo. Ya que el sector privado es el más interesado en la construcción del puente, se podría considerar el sistema de concesión. El sector privado podrá invertir en la obra, administrarla y recuperar la inversión con el cobro del peaje en un tiempo determinado.
El emplazamiento de un puente sobre el río Paraguay entre Asunción y la zona de Chacoí fue definido luego de haber estudiado varias alternativas de ubicación entre la localidad de Chacoí y aguas arribas de la misma hasta las cercanías del puente Remanso. Al efecto se consideraron condiciones hidráulicas, topográficas y geológicas para el emplazamiento del puente sobre el río, así como la interconexión con la red vial existente y proyectada, tanto de Asunción como la del Chaco. Se tomaron en cuenta asimismo restricciones de índole legal, como ser la declaración del Banco San Miguel como reserva natural, lo que limita en gran medida la implantación de obras de gran impacto sobre el medio ambiente. Las opciones analizadas fueron la continuidad de la avenida General Santos partiendo de la rotonda en que concluye la primera etapa de la avenida Costanera, la continuidad de la calle San Estanislao y la continuidad de la avenida Primer Presidente. Los factores que llevaron a seleccionar la tercera de las opciones han sido, en primer lugar, la restricción legal que posee realizar intervenciones en el Banco San Miguel y, en segundo lugar, la gran ventaja de interconexión vial que posee dicho emplazamiento al permitir una vinculación vial directa del puente con los principales accesos al área metropolitana de Asunción, como son el acceso sur, el acceso este y el acceso norte, a través de la avenida Primer Presidente, mediante la avenida Madame Lynch, la avenida Ñuguazú y la ruta Transchaco, además de la conexión directa con el centro de la ciudad de Asunción a través de la avenida Costanera. Bueno, están con nosotros Pablo Gergen, periodista, analista económico. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero bien, Jorge. Buenas noches, ingeniero. Y también está con nosotros el ingeniero Enrique Duarte, de la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas noches para vos, por este excelente programa y mi saludo a toda la audiencia. Pablo, ¿cuál es tu...? Leí el otro día, la semana pasada, decías, estamos de acuerdo con la construcción de este puente. En donde no nos ponemos de acuerdo hasta ahora, por lo menos, es quién tiene que financiar o de dónde va a salir la plata, los 180 millones de dólares. Correctísimo. El material, por cierto, me parece excelente en términos de la descripción. Coincido totalmente, incluso con esa última elección que tiene que ver con la de el puente uniendo Chacoí, primer presidente, digamos, me parece quizás la opción, no es que me parece, creo, seguro estoy que es la opción más inteligente posible. Yo estoy de acuerdo con la construcción del puente. No me opongo a la construcción de un segundo puente. Y menos todavía un puente que esté cercano a Asunción, al centro de Asunción. Esto viene de 30 años atrás, no es una cuestión nueva. Hace 30 años atrás que ya se manejaba el criterio de alguna vez un puente que una Chacoí con Asunción. Así que no es una cuestión nueva en ese sentido. 2. El puente, al construirse, beneficia al país, claramente beneficia al país, por el desarrollo que se va a dar fundamentalmente en esa zona comprendida entre Chacoí, entre Puente Remanso, Ruta Falcón, Río Paraguay, quizás un poco más por Pilcomayo, Nanagua, etcétera. Genial, lo que ahí se pueda desarrollar, lo que ya existe, fundamental, beneficio para el país. Tercer punto, ¿es el momento para discutir una obra de infraestructura de este nivel? Sí, es el momento, no hay momentos. Hay que buscar los mejores momentos y este es un momento para discutirlo, así que tampoco estoy en desacuerdo. ¿De dónde vienen los peros? Los peros vienen en términos del reconocimiento de una realidad. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué hay en la margen derecha del río Paraguay? ¿Qué hay en Chacoí, por así decirlo? Ahí en Chacoí, y voy a usar una expresión quizás un tanto está la tierra de negocio para hacer de la tierra del negocio negocios. Lo que hay es tierra, que está muy bien, que es tierra de negocio y con esa tierra se van a hacer negocios, que está muy bien. Ahora, lo que se va a hacer es utilizar la tierra fundamentalmente para hacer negocios. Y esa tierra
voy a usar un juego de palabras, está altamente concentrada la propiedad de esa tierra en pocos propietarios que son grandes empresarios, grandes inversionistas o grandes especuladores. ¿Ok? Que está bien, no hay ningún problema, pero es una realidad. Cuando se construye un puente de esta dimensión, en esta posición, que le va a dar un plus valor, o sea, un valor extraordinario a toda esa zona, que no es una zona del Estado, reitero, es propiedad de un grupo de capitalistas, eso el Estado tiene que corregirlo inmediatamente, y las experiencias que hay las tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando se da ese extraordinario crecimiento en el supervalor de las propiedades, de lo que vos vayas a construir ahora o mañana, podés construirte todos. Vos podés entrar en la página web de la Terminal Occidental TESO S.A., que es el proyecto empresarial de Conrado Höckle. Es estupendo, es maravilloso. Ahí puede haber desde puertos, pero pueden haber programas de urbanización, programas de construcción de edificios, de departamentos con vista a nuestra bahía. Es una asunción de lujo proyectada, pero de un nivel extraordinario. Vos decís, ¿estoy en desacuerdo con eso? No, no estoy en desacuerdo con eso. Claro. No estoy en absoluto. Lo que estoy diciendo es, señores, es ya tan grande el exceso de valor que se genera y que eso implica ganancias, que el Estado tiene que rescatar parte de esa ganancia ultra extraordinaria y exigir la contribución del sector privado en diversas modalidades financieras que no comprometan al Estado paraguayo en términos de endeudamiento para que se construya el puente. No es un problema única y exclusivamente nuestro, se ha dado en otros países y, por cierto, el Banco Interamericano ha manejado algunos de estos casos y se llama rescate por parte del Estado del plusvalor, de ese valor extraordinario, porque no es justo que todos paguemos impuestos por la construcción de un puente cuando los principales beneficiarios, no los principales, los más grandes beneficiarios aportarían prácticamente nada. No es justo, no es correcto. Pero después hay otros elementos que hay que tener muy en cuenta. Uno, hay un conflicto de intereses muy grande. Yo lo siento muchísimo, pero hay un conflicto de intereses. El señor Conrado Höckle es asesor económico del presidente de la República y es el principal inversionista de esa zona a desarrollar. Tiene 1.200 hectáreas y hay aproximadamente 10.000 hectáreas en un proyecto de urbanización. Extraordinario. Pero hay un conflicto de interés. La gente va a decir, pero ¿el puente sale porque él es el asesor económico? Y la gente puede malinterpretar eso y tener una animadversión a la construcción de ese puente. Segundo, yo recuerdo muy bien, creo que fue después del 15 de agosto, Jorge, cuando sale el decreto con el nombramiento de los dos asesores económicos a orden del presidente de la República. Yo me agarré de la cabeza y dije, no, es un error. Sí, Conrado Höckle lo que quiere es este proyecto, pero está en su legítimo derecho pedir este puente. Está como empresario, lucrar, hacer proyectos con otros empresarios. No puede aceptar un cargo de asesor económico. Inmediatamente ahí tendría que haber dicho, no, si yo en meses saco mi proyecto. Voy un paso al costado. No lo hizo. Y termino con este tercer elemento que me parece ya inmoral desde cierto punto de vista. La forma en que se está presentando, en la brevedad empieza el programa de licitación para el inicio de construcción de las obras. ¿Dónde está el diseño definitivo de la obra? No tienen el diseño definitivo de la obra, tienen la elección de una opción, la tercera. Falta el diseño.
¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento? No existe. No está en el listado de los bonos soberanos que colocamos. 500 millones, de los cuales creo que 257 millones de dólares son para obras públicas. No está en ese listado. Algunos me dicen, pero se puede incorporar. Ojo, ojo, con el costo de oportunidad. Porque si yo incorporo una obra y dejo de hacer otra, ¿gano o pierdo? ¿Gano o pierdo? Porque al hacer algo, dejo de hacer aquello que por ahí puede tener un mayor beneficio. Y el costo de oportunidad de postergar esa obra con la que reemplazo es muy alto. Y ahí veo que aparecen informaciones que tienen un sesgo, y perdonen que sea muy realista, yo he visto esta experiencia en Estados Unidos y en otros países, como, bueno, quiero revalorizar mis propiedades. Hago un anuncio, aunque las bases para que se inicien las obras no estén sólidas. No existe la realidad para que se concrete esa obra. Una estrategia para revalorizar. Claro, es una estrategia. Que está bien, está bien. Lo hacen cuando se construye una ruta, cuando se va a hacer una red de transmisión de energía eléctrica y tiene que pasar por acá, etc. Hay un montón de influencias. Pero en este caso concreto, muchísimo cuidado con estar ya anticipadamente creando expectativas que lo único que hacen es valorizar una propiedad que ya la tienen para revenderla posteriormente a un mayor precio y presionar indebidamente a que encontremos un financiamiento internacional. No, no, no y no. Ni bonos soberanos, ni endeudamiento por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ni la Corporación Andina de Fomento, etcétera, etcétera. Señores, el BID maneja modalidades que tienen que ver con el rescate por parte del Estado de ese plusvalor y constituirlo una fuente de financiamiento para que ese sector privado más privilegiado y con mucho poder económico se haga cargo del financiamiento. O si no, una mezcla, un sistema de concesión, de construcción. Tenemos 113 kilómetros de autopista que se está haciendo Caguazú, Ciudad del Este, 130 millones de dólares. La mitad fue con bonos colocados por parte de la empresa aquí en el mercado local. Compraron los bancos, los principales bancos privados. La otra mitad tiene que ver con aportes de peaje y con aporte de propio capital de las empresas involucradas en la construcción. Esta es una brillante oportunidad para que se siga ese ejemplo. Sí. A ver, vamos a seguir otra vez, Pablo, enseguida con este análisis. Ingeniero Enrique Duarte, ¿ustedes cuál es la percepción? ¿Coincidís con esto que dice Pablo del tema de la fuente de financiación de este proyecto? Bueno, voy a tocar los 3 puntos que él mencionó, ¿verdad? Vamos del punto de vista al proyecto en sí. Señores, este país necesita infraestructura. La producción necesita infraestructura más que subsidios. Esa zona es cierto que pueda tener una gran parte de tierra concentrada en pocos propietarios, pero tiene una gran cantidad de industrias instaladas en esa zona. Es la zona hoy elegida por muchas industrias para instalarse por la cercanía. O sea, nosotros no solo se debería construir ese puente como lo acaba de decir, ese y otro más. Y ojalá, y no solo eso, deberíamos de tener rutas duplicadas por lo menos hasta Cerrito. Llegar hasta Cerrito, donde nos adentramos al Chaco, es un martirio. Es un martirio. Entrar al país por Falcón genera vergüenza ajena. O sea, entonces, en cuanto a que la obra se tenga que hacer, yo estoy totalmente adhiero a lo que ha dicho Herken. Con relación al emplazamiento, la lógica y mi pensamiento como ingeniero me dice que es el emplazamiento más lógico. Con relación al financiamiento, yo estoy de acuerdo de que, pero antes voy a decir una, yo no entiendo, por ejemplo, cómo tengamos obras hoy viales que no cobramos peaje. El mejor de los ejemplos, la ruta Luque-San Bernardino, no sé qué. Se está construyendo ahora. Construyendo no, está en servicio. El peaje, la estación de peaje se construyó y se dejó ahí casi a terminar. Y hoy es el desvío obligatorio de todos los automovilistas para no pagar el peaje de Pacaraí. ¿Y qué estamos haciendo? Destruyendo una preciosa ruta. Bueno, o sea, el que utiliza el puente, utiliza eso,
debe ser remunerado. Ahora, en cuanto al financiamiento, yo le voy a dejar a los especialistas económicos que hablen y se refieran al tema. A mí como empresario me gusta la modalidad de la concesión, hablando con toda sinceridad. Me parece que la concesión es un modelo interesante con relación, y adelanto el tercer punto, de que la obra pueda tener o no tenga proyecto. Eso no inviabiliza. Hay proyectos, hay obras de infraestructura que se pueden licitar con un proyecto y evaluar los proyectos y evaluar los costos en función de las concesiones. O sea, tampoco y nuestras leyes de contrataciones públicas lo prevén, así que no veo ese un problema. En cuanto al tema del propietario, nos referimos concretamente, siguiendo lo que había dicho, el tema de la familia Herken. Yo voy a hablar como empresario. El empresario es un inversor que permanentemente está corriendo riesgos. Yo aclaro que no me une ningún tipo de amistad personal con la familia Heckler. Señores, los empresarios apostamos. Hay veces que nos van bien, hay veces que nos van mal. Recién se puso el ejemplo de Tapeporá. Yo les puedo garantizar que al inicio de la concesión de Tapeporá, los primeros años, la pasaron muy mal, ¿eh? Y dijeron, ¿para qué nos metimos en esto? Y bueno, después el país cambió, las cosas cambiaron y la situación se revirtió. Que yo sepa, por lo menos esa inversión del otro lado de la familia Heckler es anterior inclusive al que el actual gobierno ni tenga la posibilidad siquiera de estar... Sí, anteriores. Ahora, lo que él dice es cierto, la gente especula. Señores, dejemos de especular, dejemos de vivir a la envidia. Estamos en este país donde estamos justamente por la envidia, por agarrar y querer martirizarle a la gente exitosa. Nos acordamos cuando la gente es exitosa, pero nos olvidamos cuando aquellas apuestas no salen. Claro, acá... Yo quería sobre un punto que él señaló en términos de que no teniendo proyecto todavía la obra se puede realizar, etcétera, etcétera. Lo que pasa, señores, es que esta es una obra que más allá de todo el impacto, también plantea algunos interrogantes. ¿Qué va a pasar con la Asunción Vieja? Hablando en términos comparativos, es como decir... Allá va a estar la Asunción Nueva, ¿sí? Y acá va a estar la Asunción Vieja. ¿Qué va a pasar con la Asunción Vieja? ¿Qué va a pasar? O sea, porque la Asunción Vieja también necesita inversiones, y grandes, no con los recursos que tiene solamente la Municipalidad de Asunción, sino es un plan maestro con todo el área metropolitana de Asunción, ¿sí? Entonces, mucha gente me dice, ¿pero qué va a pasar con nosotros? Punto uno. Punto dos. El costo de oportunidad que yo les señalaba a ustedes, a mí me llamaban y me decían, Pablo, ¿qué va a suceder entonces con el tren de cercanía? El proyecto que maneja Ferrocarriles del Paraguay. Son 260 millones de dólares, 44 kilómetros, y para Caracas de Asunción, etcétera. 260 o 280 que pueden llegar a 360 millones de dólares. Es ahí cuando a mí me aparece el costo de oportunidad. No me puedo, si el sector privado, por su capacidad, por su interés, por esas ganancias extras que va a obtener, tiene la decisión de hacerse cargo de una obra pública a través de un sistema de concesión con recuperación de sus inversiones en un tiempo determinado bajo el sistema de peaje, pero que lo haga, que lo plantee en forma inmediata, que nos dé la tranquilidad de que en ese terreno nosotros endeudamiento no tenemos, ¿sí? Es una obra privada excelente, va a estar en el tiempo establecido, así como la autopista que se está construyendo en este momento, y aboquémonos a otras obras de infraestructura que son vitales. O sea, que a mí también, yo tenía en principio, me hizo ruido, como se dice, el tema de la construcción de este puente por las cuestiones que tienen que ver con esto que mencionaste, lo del asesor, ad honorem, etcétera, etcétera. Entonces hago una revisión y pido elementos para tener un análisis relativamente objetivo, digamos. Me dicen desde el MPC, 14.000 vehículos por día circulan por el puente Remanso hoy. Sí. Tiene 40 años el puente Remanso. Sí. Y acá incluso anoté para señalar, si el puente Remanso tuviera, me decían, un mantenimiento, que después de 40 años supone que ya debería tener ese mantenimiento, ¿qué se pone en riesgo? Todo el tráfico rodoviario, Argentina, Uruguay, Bolivia, Mato Grosso,
Y después también me decían la producción de tomate, manzanas, peras, lácteos que viene de Argentina, los lácteos que vienen de Argentina, Uruguay, todo lo que viene de Chile, los lácteos que vienen de la colonia del Chaco, la carne. O sea, volveríamos a las balsas, no, pero, lo cual sería trágico en términos económicos. Me pasaban el dato que yo digo, el riesgo que podemos correr, si este puente remanso que tiene 40 años llega a colapsar, el volumen de dinero, de lo que sabemos, toda la producción que tenemos del otro lado, el Chaco, lácteos, vaca, 10 millones de cabezas de ganado, todo lo que eso implica, la estancia, provisión, insumos, en un mes podemos llegar a perder lo que en realidad costaría este puente, que son 180 millones de dólares. Entonces ahí yo pongo la relación, digo, hay coincidencias que a mí me llaman la atención, porque sale este proyecto ahora con este vínculo de un asesor del presidente, y yo digo sí, pero por otro lado, teniendo estos números, digo, pucha, esto necesitamos hacerlo de manera urgente. Ahora, donde sí coincido contigo, Pablo, y 100% es cómo es que ya hablamos de un cronograma que se terminaría esta obra en enero o febrero del 2023 y no hemos definido cómo vamos a financiar. Pero el ingeniero mencionó algo que me parece crucial, o sea, en el tema de obras públicas, de infraestructura, las limitaciones que tenemos son enormes. Es decir, entonces por eso yo digo, cuando a mí me dicen, no es el momento de discutir, no, es el momento de discutir todas las obras que querramos y que necesitemos y veamos las alternativas. Porque es enorme. Vos señalado el puente remanso y a mí me asusta la sola posibilidad de que pudiéramos tener algún inconveniente que nos llevara a tener que interrumpir el paso por un tiempo determinado y tener que usar las balsas. No sé dónde las utilizaría, las sacaríamos, digamos, pero sería, visualmente sería y aparte del costo económico, digamos, es como decirte, pero ¿por qué no tenemos otro segundo puente? Es que ya tendríamos que haber tenido otro segundo puente, aunque sea por una cuestión elemental de seguridad. Es decir, este tiene demasiados años, pongamos al lado algo, no sé, me imagino. Entonces, no, para mí no va por ese lado. Incluso creo que la idea del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones es el transporte pesado, sí iría por el puente remanso, y el transporte liviano, porque hay cálculos que se han hecho en términos de la cantidad de vehículos que estarían yendo y viniendo, bueno, sería genial. Y en el eventual caso de que el puente remanso tuviera, espero en unos años más, una necesidad de reparación, bueno, existe la alternativa. Claro, el plan B. Por eso es que el diseño a mí me importa, porque no tiene que ser solamente un diseño dedicado al sector en cuestión, sino al país como tal. O sea, lo hago más ancho, lo hago más angosto, preveo que me pueda pasar algo con el puente remanso más tarde o más temprano. Por eso el diseño final tiene que servir para los intereses del desarrollo de esa zona en particular, con también los intereses del desarrollo de todo el país, que está en riesgo. En términos del financiamiento, vuelvo a decir, por las características económicas de los grupos económicos que están ahí, valga la redundancia, por las experiencias que hay a nivel internacional, es simple, sencillo. Es el sector privado el que se encarga del financiamiento. Tengo que hacer una breve pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Quiero compartir, señores, con ustedes una nota que le hicimos al ingeniero Javier Recalde, jefe de departamento de obras viales del MOPC, sobre este proyecto, y esto decía. En este momento estamos en proceso de conclusión de los estudios de anteproyecto de ingeniería y de los estudios socioambientales que se está ejecutando a través de una consultora, el consorcio ACEL, que fue contratada a través de una licitación pública internacional. Se tiene previsto que el informe final lo va a entregar el 30 de mayo de este año. La obra básicamente consiste en un puente que va a estar ubicado y que va a unir
Asunción con la zona de Chacoí. Está ubicado en el eje de la avenida Primer Presidente y una vez que cruza el río Paraguay se va a empalmar con el acceso Rotonda Falcón. La construcción de este puente se justifica, ¿verdad?, atendiendo de que en el año 2024, que es la fecha en que se tiene previsto esté operando el puente, pueda absorber 6.500 vehículos de los 14.000 vehículos que están pasando actualmente por el puente Remanso. Hay que tener en cuenta que el puente Remanso es un puente ya construido hace varios años. Tiene una sección transversal de 2 carriles, uno por sentido, y está al límite de su capacidad volumétrica, ¿verdad? Y eso significa que dentro de poco va a disminuir drásticamente la velocidad de circulación por el puente si es que no tenemos otra oferta a esta demanda de tráfico. El tráfico principalmente que absorbe es lo que viene de la zona Chaco, que es Bajo Chaco, Medio Chaco y Alto Chaco, y del tráfico del cruce Clorinda-Falcón. Entonces, como para tomar esa demanda, para compensar esa demanda, este puente se tiene pensado construirlo y además posibilita un desarrollo urbano importante y oportunidades de negocio para los municipios que se encuentran en la zona occidental, tales como Villa Ayes, Nanagua y Falcón. Y también Asunción. Bueno, y otra parte, cortito, tiene un minuto, también el ingeniero Javier Recalde habla de detalles del proyecto, dice tendrá 2 carriles por sentido, cruce peatonal, ciclovía y otras cuestiones. A ver. El puente que se está proyectando tiene una sección transversal que consiste en 2 carriles por sentido. Son 2 carriles de 350 cada uno por sentido, uno hacia Chacoí y otro hacia Asunción. Más en el extremo derecho va a tener un carril exclusivo para ciclovía, para bicisenda, y en el extremo izquierdo va a tener un carril exclusivo para peatones. Se está pensando en un puente con el sistema atirantado. Esto permite tener una luz libre en el río Paraguay de 250 metros, de tal manera a posibilitar y garantizar la navegabilidad del río en todo momento. Esto permite el cruce de 2 convoyes de barcazas simultáneos bajo el puente. Esto, como cualquier obra y obras de esta envergadura tienen un impacto ambiental, el estudio que van a entregar la consultora tiene previsto el estudio socioambiental, a través del cual se gestiona la licencia ambiental y se tiene en cuenta todos los efectos negativos, y dentro del plan de gestión ambiental, que es el resultado del estudio, se desarrollan los planes para mitigar estos posibles efectos negativos que se identifiquen. Es importante resaltar también que desde el inicio del estudio de consultoría, tal cual como se preveía en el contrato firmado con la consultora, se ha conformado una mesa de trabajo, la cual está vigente entre todos los municipios afectados directamente. Bueno, ahí está. Esto que vimos no es el diseño, ingeniero, ¿verdad? O sea, no es el proyecto en sí. A ver, voy a tratar de interpretar la palabra del ingeniero Recalde, ¿verdad? Ellos, por lo que veo, tienen un proyecto, un anteproyecto, digamos, arquitectónico. Es anteproyecto. Y lo que entiendo, dijo, que le entregaría en la consultora contratada, le entregaría el 30 de mayo, creo que había dicho, es el proyecto de ingeniería, o sea, el proyecto de la ingeniería de detalles, ¿verdad? Ahí es donde ya van a estar definidas el tipo de fundaciones, el tipo de aplicación de hormigón, toda la ingeniería en sí de detalle para poder construir. ¿Deberían, Pablo, explicar desde el MOPC a la opinión pública con mayor precisión por qué se eligió ese trazado, teniendo en cuenta de que hubo, como esto no es nuevo, no es que ahora recién se habla de esto, ya hubo proyectos anteriores, por ejemplo se mencionó el Banco San Miguel que esté más cerca del centro? Pues yo me acuerdo que le llegué a preguntar al ingeniero Recalde y me desarrolla la lógica ahí en la cabecera, la avenida Costanera Norte,
que tenga continuidad con la avenida Ñuguazú, de hecho el debate también del viaducto Botánico. frente al Botánico, entonces ahí tendría lógica, me dice, ¿por qué cargaríamos otra vez el tráfico de este segundo puente al centro, cuando que la idea es descomprimir? Mira, cuanto más explicación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con respecto a el diseño final, por qué la elección de las opciones, a mí me parece que también tiene mucha lógica elegir la avenida Presidente, es decir, en la cercanía del Jardín Botánico, porque ahí hay un entrecruce, pero hacia la región oriental, hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro. Es un nudo realmente de distribución espectacular si se desarrolla bien, obviamente. Así que cuanto más se dé. Ahora, yo insisto en este tema que a la población le molesta, porque a mí me consta que le molesta. Y el ingeniero decía algo que a mí me parece muy importante, o sea, la envidia a nosotros nos hace mal, y que una persona sea exitosa también nos hace mal. Es como que nos pongamos en rabia con quien es exitoso, y sabemos que una persona que es exitosa no siempre es exitosa, sí que tiene sus malos, sus buenos momentos, etc. Ahora, acá hay un tema delicado para la visión y un poco para el espíritu de la gente, ¿sí? Que es la figura del asesor del presidente de la República, que está involucrado directamente en ese sector donde el puente va a revalorizar notablemente lo que se tiene, lo que se hace, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer a futuro. Entonces, ese es un tema delicado. Si vos me pedís mi opinión personal, yo te diría, si yo hubiese sido nombrado asesor económico de Marito, sabiendo que en meses se iba a presentar un proyecto que me iba a involucrar directamente como beneficiario, yo le hubiera dicho, no hermano, lo siento mucho, yo estoy comprometido con este proyecto, si yo estoy acá, obviamente la gente va a suponer que es o un pago de factura política, o yo me estoy aprovechando de una amistad contigo, que la tengo, etcétera, o de razón, etcétera, y no es correcto eso, se puede fundir el proyecto en determinadas Eso te iba a preguntar. Esa hubiera sido mi actitud, o sea, no acepto. Hoy, a la luz de todo lo que salió, lo más correcto es que él diga, me voy. No es correcto, no es correcto. Pero no por entrar en ese clima de enemistad o de envidia, sino yo quiero que salga el proyecto, yo quiero que se desarrolle esa zona. ¿Cómo se desarrolle esa zona? Y lo verán los que van a desarrollar esa zona. No soy yo el que va a desarrollar esa zona. ¿Quién va a comprar los grandes departamentos, los grandes edificios, las grandes urbanizaciones? No sé, pero alguien va a comprar, alguien va a invertir. Lo que yo quiero es que el puente que se haga sirva al país con financiamiento del sector privado y ese puente tenga las características que de alguna manera nos permitan tener cierta seguridad por si le pasara algo al puente Remanso. Eso es todo. ¿Puede llegar a fundir el proyecto, esa cercanía de los intereses económicos del asesor del presidente, ingeniero? De poder puede, ojalá no ocurra. Esa es nuestra postura, ojalá no ocurra. Nosotros necesitamos en este país la infraestructura, necesitamos generar trabajo, necesitamos que la industria de la construcción genere todo lo que pueda producir para que puedan ser construidos este puente y otros más. Ojalá no ocurra realmente porque, a ver, vamos a suponer, voy a ponerme un poco, hacer un poco de abogado del diablo. Vamos a suponer que yo, señor Conrado Heckle, renuncie, me parece bien. O no hubiera sido asesor del presidente. El tratamiento, porque es cultural, la envidia es cultural, hubiera sido lo mismo porque de cualquier manera es amigo del presidente y la amistad no viene de la campaña ni de hace un año ni de hace 5 años, ¿verdad? O sea, es un tema cultural que ojalá, honestamente, quisiera realmente poner todo el esfuerzo que yo pudiera para que eso no ocurra, que se haga. Nosotros necesitamos trabajo, necesitamos infraestructura. Sabes que yo planteé, ingeniero Pablo, el otro día en la radio, el mismo punto de vista que vos desarrollaste, y me llama un oyente y me sale con el caso Ramón Jiménez Gaona cuando estaba como ministro,
de Obras Públicas y Comunicaciones, el tema TAPE por la ampliación. Y me dice, si nosotros seguíamos la lógica de algunos medios que le destruyeron a Ramón por ese vínculo de su padre, hoy no íbamos a tener esta obra. Entonces yo digo, y con ese mismo criterio, si nosotros seguíamos las campañas que hizo Acero Sucolillo, que en paz descanse, desde ABC no íbamos a tener ni la avenida Madame Lynch y mucho menos el superviaducto que tenemos ahora. Entonces ahí yo me quedé con... quiero cambiar de punto de vista. Digo, puedo llegar a insistir en señalar de que no me parece ese vínculo que se da entre una persona que se va a beneficiar con el presidente, pero quiero mirar un poco más allá del beneficio que va a tener esta... Pero estamos no, claro, pero digo, seguros, a ver, imaginemos... No hablemos de eso porque coincidimos los tres en eso. Coincidimos los 30 años atrás estaba el puente y eso estaba estupendamente desarrollado, ¿sí? Esa es la cuestión, o sea... Claro. Y aquí no... Simplemente yo digo que para facilitar las cosas, para facilitar un clima que no enturbie y demore la construcción del puente, tal como necesitamos que sea el puente, entonces me parece correcta una acción de, bueno, señores, yo me alejo, ¿sí? Porque me parece que no se corresponde. En otros países ocurren fenómenos parecidos a estos y el que es asesor o que es ministro o secretario a veces se ve en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Cómo se llama? ¿Lo pongo mal a mi presidente porque estoy a su lado o me alejo y hago que un proyecto privado en el que yo estoy involucrado directa o indirectamente, bueno, se desarrolle normalmente? Lo importante es que la obra se haga con financiamiento privado, es todo. Y que detrás de eso vengan más. Imagínense ustedes que hacer ese puente, ¿para qué lado? Vayamos. Pero para este lado lo que implica todo lo que hay que hacer para que se pueda hacer las buenas vinculaciones para el centro, para Ñuguazú, para Madame Lynch, etcétera, etcétera. Hay una obra de ingeniería ahí porque, hermano, ahí todo tiene que estar corriendo, pasando del puente a una velocidad, no de burro te diría, sino una velocidad importantísima. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, pero no se olviden, está la otra Asunción. No abandonemos la otra Asunción. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para la otra Asunción? Ese es el costo-oportunidad. Y uno me dice, bueno, Pablo, nos vamos a gastar 180 millones de dólares en ese puente se va a fabricar con recursos privados. Perfecto. Tenemos 180 millones para el centro de Asunción. Sí, hay. Bueno, ¿Y el sector del puerto? Todo ese proyecto. Otro desarrollo en el puerto. Ya debería ser, después en el siguiente bloque vamos a hablar con el exdiputado Cartuma, posiblemente va a ser candidato a intendente de Asunción. Yo no sé si va a llegar, pero ya debería estar dentro de un proyecto del próximo intendente que tiene que asumir el próximo año. Si va a ser intendente, que se recuerde muy bien de lo que yo vengo diciendo hace 10, 15 años a cada uno de los que han sido intendentes. No se es intendente de Asunción solamente, se es intendente de la región central, del área metropolitana, el gran área metropolitana de Asunción. Tu presupuesto no te permite, se requiere de un plan de inversión nacional con financiamiento internacional gestionado por el Estado y también por las municipalidades. A mí me interesa que Asunción... Hablo de 1.500 a 2.000 millones de dólares, porque tenés no solamente el tema del asfaltado, del empedrado, de los baches, sino toda la red cloacal, toda la red alcantarillado público, todo el sistema de desagüe fluvial, toda la modalidad en la transformación de una ciudad para su buena convivencia. O sea, los residuos. La parte residual, o sea, por eso digo, lanzarse por intendente, ¿para qué? Para llenar baches y pintar calles. Entonces, que sea honesto. O sea, elíjanme porque voy a hacer dos cosas, ¿sí? Voy a cerrar baches y voy a señalizar las calles. O sea, y me comprometo a ejecutar en un máximo nivel de rapidez. Lo otro, no me pidan porque no hay recursos y pum. Yo digo, ojalá, y con esto nos vamos, ojalá Asunción crezca del otro lado y dejemos Asunción como la ciudad antigua y sea un proyecto para cuidar nuestros edificios históricos que estamos perdiendo, que se están cayendo a pedazos. Eso tiene valor. Eso tiene un valor y es el Estado el que le tiene que dar valor. Y es la identidad nuestra. El otro no es el Estado.
es el sector privado el que le da valor y gana un supervalor con un superpuente. Solamente que quiero que ese supervalor se utilice para financiar el puente. Gracias, Pablo. Ok. Un gusto como siempre. Igualmente. Ingeniero, gracias por su Gracias a presencia. vos. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta hablamos de beneficios, contratos millonarios para un asesor en campaña del presidente Mario Abdo Benítez, contratos que consiguió a través de la entidad binacional Yacyretá, y desde la institución donde está este asesor del presidente está acaparando varias licitaciones públicas en otras instituciones para hacer asesoría de imagen. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Este segundo tema, vamos a presentar este material y a la vuelta vamos a hablar sobre este tema en particular y otros puntos con el exdiputado Oscar Tuma. ¿Qué es lo que mostramos ahora? Una especie de pago de favores, premio a una de las agencias que trabajó muy de cerca en la campaña política de Mario Abdo Benítez para que llegue a la presidencia de la República. Esta agencia en particular, van a ver en el informe, logró ya contratos millonarios a través de las binacionales. Esta agencia ubicó a los empleados que trabajaban en la agencia en una institución pública y reciben salarios de la entidad binacional Yacyretá. ¿Quién es el asesor del presidente que hoy está llevando estos contratos, estos beneficios, y que incluso empleados de esta agencia que están trabajando en un ministerio, que van a ver en el informe, están operando para captar otras licitaciones con otras instituciones públicas para hacer asesoría de imagen? Veamos el informe. Premio a publicistas de la campaña de Mario Abdo, contratos y salarios millonarios. Las publicitarias ligadas a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez logran obtener contratos millonarios en varios de los ministerios y en las binacionales. Ubican a sus colaboradores con salarios de primer mundo. Las viejas prácticas están de vuelta, pero ahora nos cuestan más caro. El gobierno de Abdo Benítez no solo ha beneficiado con millonarios contratos a las agencias publicitarias encargadas de la operación de marketing que sostuvo durante su campaña, sino que paga millonarios salarios a colaboradores cercanos de esas agencias. El caso más escandaloso es el de la agencia Oniria, cuyo principal directivo Camilo Guanes Merzán funge de ministro de marketing de este gobierno y asesor de imagen del presidente, funciones de facto que no aparecen estipuladas en ningún decreto. Guanes Merzán, asesor de imagen del gobierno, obtiene además de millonarios contratos con binacionales y ministerios, ubicar a sus leales y principales colaboradores de su agencia en cargos estatales con jugosos salarios. De acuerdo a los datos a los que accedió el equipo de investigación de la Caja Negra, el esquema opera desde el MITIC. Desde este ministerio, esta agencia direcciona las principales campañas de marketing del gobierno. Camilo logró ubicar en puestos claves dentro del MITIC a una lista de personas con vínculos directos con su agencia. La primera es Ana Paola Martínez de Ruiz Díaz, ocupa desde noviembre del año pasado el cargo de directora creativa del MITIC. Ingresó a la función pública sin concurso de méritos y cobra un salario mensual de 20 millones de guaraníes. La lista sigue con otros colaboradores de Oniria que trabajaron en la campaña de Marito. Edgar Rodríguez cobra un salario en el MITIC de 9 millones de guaraníes por el cargo de creativo. Trabajó también en el staff de Oniria. Otros miembros del staff de Oniria que responden directamente a Camilo Guanes cobran sus salarios en Yacyretá. Aníbal Ovelar Pintos, con un sueldo de 11.130.000 guaraníes.
trabaja como fotógrafo del presidente. Tania Benítez Leguizamón, con sueldo de 7.950.000 guaraníes, es la encargada de mantener actualizadas las redes sociales de Marito. David Ricardo Martínez Arce, con un sueldo de 10.600.000 guaraníes, es el encargado de diseñar gráficos para las redes sociales del presidente. Richard Ruiz Díaz Cardoso, con un sueldo de 11.130.000 guaraníes, es el camarógrafo de Marito. Estos montos corresponden a salarios básicos, ya que no incluyen montos por asignación familiar, gastos de almuerzo y subsidio de energía eléctrica, beneficios que todos los empleados de las binacionales cobran mensualmente. Haciendo un cálculo rápido, para mantener actualizadas las redes sociales del presidente de la República, la binacional Yacyretá paga al mes, por lo bajo, unos 40 millones de guaraníes. Oniria fue la agencia de publicidad encargada del marketing digital de la campaña electoral de Marito. Actualmente, esta misma agencia cobra millonarios montos de Itaipú en concepto de asesorías y realización de campaña. Solo en diciembre facturó $393.000 americanos. No hubo licitación para esta contratación. Además de ese acuerdo con Itaipú, Oniria fue adjudicada de forma directa por varios ministerios para trabajos de asesorías y diseños de campañas. Algunos ministerios que contratan los servicios de esta agencia y sus satélites son el Ministerio de la Mujer, Petropar, el MITIC y el Ministerio de Hacienda. De acuerdo a los datos del portal de contrataciones públicas, en diciembre del 2018, la agencia de Camilo Guanes fue beneficiada con una adjudicación directa para una asesoría para la definición de una estrategia de comunicación del sistema tributario paraguayo. El monto de este contrato asciende a 150 millones de guaraníes. El Ministerio de Comunicación tiene un contrato de $180.000 con Oniria para cambio de imagen de todos los ministerios, de la presidencia y del despacho de la primera dama. Oniria, cuyos principales directivos son Rodrigo Weiberlen, Camilo Guanes y Luis Arce, opera como una agencia paralela dentro del gobierno. Las conexiones de Oniria y sus directivos incluyen prácticamente todas las instituciones del Estado. Desde el MITIC, el Ministerio de Comunicación dirigido por Alejandro Peralta Bierzi, operan para obtener información privilegiada sobre todas las licitaciones vinculadas a operaciones de marketing y comunicación. La estrategia de Oniria incluso beneficia a otras agencias satélites como Viento Sur, Productora 10 y Brandon, estas últimas también beneficiadas con generosos contratos. Una de ellas, Viento Sur, vinculada directamente a Oniria, facturó $300.000 al Banco Nacional de Fomento por 3 materiales audiovisuales que se publican en las redes sociales de la banca estatal. Petropar contrata a otra empresa satélite de Oniria, Productora X, del presentador de TV Orlando Bicho Riveros. Esta agencia facturó 150 millones por 4 videos de promoción de la gestión de Patricia Zamudio al frente de Petropar. El gobierno de la gente, ese eslogan fabricado por los afortunados publicistas del presidente, nos cuesta muy caro. Oscar Tuma, exdiputado. Doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches para vos, para todos los oyentes. Después de ver este informe, tiene varias aristas. Es como para desmenuzar, pero digo, ¿qué caro nos cuesta estas cuestiones de asesoría de comunicación cuando que existen instituciones, funcionarios que están ya? De hecho, esta fusión que se hizo el año pasado, que se aprobó Senatic con la SICOM, que tiene medios de comunicación, ahí hay profesionales, publicistas, periodistas. Esto que vemos se entiende, no sé si como pago de favores para uno de los publicistas del presidente Mario Abdo Benítez. Y lo otro, que es una, yo no sé si vieja práctica, si se hizo siempre y por eso tenemos que callarnos y justificarnos más. Yo creo que también pasaba en la época de Lugo, cuando tenías intenciones de llevarla a una persona que trabaje de cerca contigo y como el rubro destinado de la presidencia de la República para el cargo de director de comunicación era 5 millones,
entonces recurrís a la figura del comisionamiento, le pedís al director de Yacyretá que le contrate a esta persona y así aparece en esta lista, son casi la mayoría. En realidad son empleados de Oniria, hacen oficina en MITIC, donde está Ale Peralta Bierzi, pero el salario paga la entidad binacional Yacyretá. Bueno, en primer lugar, yo personalmente, y cuando era diputado presenté proyectos en ese sentido, yo no veo la necesidad de que instituciones públicas generen material audiovisual. Petropar tiene su clientela formada y tiene prácticamente el monopolio en cuanto a la ubicación de su producto. Entonces, ¿para qué necesita gastar $500.000 en material audiovisual? ¿Para qué? O Yacyretá o Itaipú. Tiene una clientela, tiene un cliente que sí o sí tiene que comprar la energía que produce cualquiera de las dos, entonces no necesita convencerle luego a ese único cliente que tiene encargado de comprar su energía con material audiovisual. Entonces, y después, si se consume o no se consume, yo creo que muy poco es lo que se consume en cuanto a materiales audiovisual, porque a la gente luego hoy no le interesa absolutamente nada de lo que pasa con la política en sí. Y es más, vos fijate los likes que tiene algún político y ves los likes que tiene Larisa Riquelme y tiene 5 veces más likes de lo que puede tener cualquier político, incluido el presidente. Quiere decir de que no caemos en gracia a la ciudadanía, por más de que tengamos a los mejores expertos en audiovisual gastando fortuna para que no nos den, para que el costo no justifique lo que se realiza, ¿verdad? Yo de repente puedo llegar a justificar la contratación de estrategas, pero porque que lo paguen del bolsillo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que cargar nosotros con esos gastos? Que incluso después vamos a compartir un audio que llegué a hablar sobre este tema con el exdirector de Itaipú, Carlos Mateo Valmelli, y él me decía, todos, tanto a Itaipú como a Yacyretá, ofrecen servicios que no son necesarios para la binacional. Y ahí vos encontrás desde clases de baile, de guitarra, pero cuestiones así increíbles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está instalado de que la plata de las binacionales, Itaipú, Yacyretá, es plata fácil. La caja, no sé si caja chica, porque las de chica no tienen nada, pero que chorrea de una manera como un barril sin fondo. Bueno, pues ese barril tiene fondo y la plata se puede acabar y se va a acabar. Entonces, si uno hace un recuento, uno hoy termina concluyendo que las entidades binacionales son entidades de beneficencia, entre comillas, para subsanar irregularidades o incapacidad de gestores públicos en diferentes ministerios. Entonces, hoy las entidades binacionales se pasan repartiendo tractor, pollito, arreglando escuelas cuando están los ministerios encargados de hacer esa función. ¿Qué es lo que tienen que hacer las entidades binacionales? Ayudar a desarrollar el país. ¿Y cómo van a desarrollar el país? Invirtiendo en el sector eléctrico. Ellos tienen que invertir en línea de transmisión, tienen que invertir en generadores, en transformadores, tienen que generar la posibilidad de que este país tenga una energía barata y tenga la posibilidad de que vengan grandes fábricas a instalarse, grandes emprendimientos que generen trabajo. O sea, la energía eléctrica es una forma de acción social también. Entonces, yo creo que hoy, como vos decís, auspicio para una película, auspicio para un ballet, auspicio para un concierto, auspicio para un tractor, auspicio para un pollito. Y ahí se está haciendo el cheque de todos los paraguayos. ¿Y si hacemos un recuento, y sería bueno que vos lo hagas, cuántos programas sociales se ha iniciado y ha finalizado en un abrir y cerrar de ojos y cuánta plata se fue? Hasta programas que tengan que ver con la policía de seguridad, las casetas, ¿te recuerdas las casetas que se inauguró creo que en la época de Nicanor? Hoy, Camino Seguro con Rogelio Benítez. Entonces, y hoy sirven de aguantadero de acto sexual, o sea, no nos sirven absolutamente para nada, y así como es, hay otros cientos de programas sociales donde se gastaron millones de dólares y no sirvió para nada. Entonces, gastemos a lo que va a quedar a la ciudadanía, gastemos e invirtamos nosotros en el sector eléctrico y generemos realmente lo que nosotros necesitamos, la oportunidad de que el día de mañana podamos contar con nuestra energía. Pero ¿cómo logramos eso que estás diciendo cuando tenemos al frente de dos binacionales? Por un lado, en Itaipú, ahora que en un momento clave, determinante, hoy le escuchábamos a Bolsonaro y al escuchar su discurso uno ya puede interpretar cuál va a ser la estrategia de Brasil para nosotros, reivindicando la figura de Alfredo Stroessner,
y que ellos van a venir a plantear incluso el precio muy por debajo de lo que nosotros ya le estamos dando la energía que nos usamos al Brasil. O sea, ¿eso qué significa? Que necesitamos diseñar una estrategia. ¿Estamos en condiciones de diseñar una estrategia teniéndole al Alderete al frente? O en el caso de Yacyretá, cuando le vemos hoy al director de la entidad binacional Yacyretá, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, más concentrado en repartir cargos y armar su estrategia política, a lo mejor pensando en la Junta de Gobierno o distraído en lo que siempre ha hecho política solamente Nicanor Duarte Frutos, cuando que necesitamos figuras allí con un perfil un poco más de técnicos que entiendan cuál es el rol real de las binacionales. Al tratar de ser objetivo, yo por lo menos lo que percibo es que Alderete está más concentrado. Más concentrado. O sea, juega más concentrado, no está más distraído en la... ¿Coincidís conmigo? Es una pregunta que acaba de hacerme. Sí. Lo veo más concentrado, lo veo metido en la institución. Sí. Y a Nicanor lo veo en el clientelismo que siempre utilizó en todo momento de su vida política, de utilizar las binacionales para fines personales y para generar o para salir de su ámbito natural, que tiene que ser la concentración exclusiva en Yacyretá. Así veo, o sea, son dos directores totalmente diferentes. Uno puede tener su crítica para con Alderete, pero uno lo ve concentrado ahí, y no se aparta del trabajo en Itaipú. Y a Nicanor lo ve disperso, lo ve entregando pollito, lo ve entregando tractor, lo ve aquí, lo ve caminando allá. En la inauguración en la apertura del inicio de clase estuvo en el Ignacio Apane. Entonces no está concentrado en lo que tendría que estar concentrado. O sea, está usando la institución como un mecanismo clientelista, como utilizó siempre cuando él tenía la lapicera como presidente de la República. Pero no podemos luego pedirle a él, ahora siendo mayor de edad, que cambie una conducta de la cual no va a cambiar. Entonces lo que tenemos que tratar en todo caso es no que él cambie, porque no va a cambiar. Lo que tenemos que tratar es que lo cambien. ¿Para qué? Para que tengamos una institución diferente y que realmente se aboque y se concentre en lo que tiene que concentrarse, que es darnos soluciones en cuanto al fortalecimiento energético del país. Ahí es donde tenemos que abocarnos, o los directores tienen que abocarse. Es mucho más fácil para un ministro del Ejecutivo llamarlo a Nicanor y en el caso de MITIC pedirle un par de comisionamientos para cerrar los números en un ministerio. Es mucho más fácil hacerlo con él. La figura del comisionamiento hoy es una figura mal vista, que a lo mejor cuando se creó con una buena intención que se terminó distorsionando a causa de la mala práctica. El comisionamiento sirve para que una persona, un funcionario que pertenece a una institución, pueda ir a prestar servicio en otra institución, porque dentro de esa institución en el cual se solicita su servicio no se cuenta con la suficiente capacidad o personas idóneas para ocupar el cargo por el cual se solicita el comisionamiento. Esa es la finalidad, me parece perfecto. O sea, en lugar de cargar gente al sistema, al funcionariado público, traigamos una persona idónea para que realice el trabajo con la figura del comisionamiento. Pero eso se distorsionó y hoy el comisionamiento, y ya no le vas a convencer a la ciudadanía, hoy el comisionamiento está visto como un mecanismo de planillerismo. Aunque no lo sea, así lo ve la ciudadanía y no va a cambiar eso. Responsabilidad de la clase política que se encargó de destruir esta figura del comisionamiento. Tengo que hacer una breve pausa a la vuelta, seguimos hablando sobre este tema. Aclaro una cuestión por el tema de que nos enfocamos en el caso Oniria en particular, porque nos pasaron toda esta documentación. No es una cuestión de enfocarnos solo con esta agencia, pero una cuestión básica. Esto tiene que hacer vía licitaciones. O sea, para eso existe la ley. O sea, no hay problema que la agencia trabaje, porque se presentan también otras agencias y trabajen con el Estado. O sea, ¿por qué se viola, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la ley de contrataciones públicas y la interpretación que uno tiene pago de favor político? Porque esta agencia trabajó muy de cerca para que yo llegue a la presidencia de la República y le doy todos los contratos. Me parece que no se maneja así el Estado. Vamos a hablar de eso a la vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno,
Último bloque en la caja negra. Vamos a escuchar una partecita, lo que decía el doctor Carlos Mateo Valmelli, exdirector de la Binacional en relación al tema de contrataciones de agencias de publicidad afines al presidente Mario Abdo Benítez. A ver. A mí me provoca mucha irritación, porque yo trabajé mucho para transparentar Itaipú. Le puse mucho de mi vida. Fue una experiencia dolorosa, una experiencia muy fructífera para mí desde el punto de vista personal, porque fue dolorosa. Y luché mucho porque yo creo que Itaipú debería ser el ejemplo, cuando yo asumí la conducción, de un proceso de moralización de la vida pública. Itaipú en aquel entonces, estoy hablando del 2008, era una suerte de, estaba enigmatizada, vinculada a la parte financiera, vinculada a la parte contratista, todos los que hacían contratos fraguados. O sea, contratos fraguados quiere decir que le hacía hacer algo a la Itaipú que no era necesario. Caso concreto ahora, Itaipú compra la energía eléctrica, le vende a la Andes, la Electrobras brasileño, a nadie más le puede vender. Y escuché uno de los argumentos era que la comunicación de la Itaipú era dispersa, y porque la comunicación de la Itaipú era dispersa, vamos a tener que gastar $1.100.000. Eso me parece a mí que es una manera de fraguar las facturas electorales, o lo que sea, puede o no ser factura electoral. Lo que no puede una institución contratar a alguien que no le necesita. Recuerdo que en mi época, para evitar eso, yo había hecho un sello y decía, pague su bolsillo. Sí, ¿por qué decía el sello, pague su bolsillo? Porque todo el mundo venía a ofrecerle a la Itaipú Nacional asesoramiento y servicios que la Itaipú no necesitaba. Desde clase de baile, clase de guitarra, todo lo que vos quieras. Era una cosa escandalosa. Bueno, ahí está. Ese es el punto. Servicios que no se necesitan, ¿verdad? En general, en las binacionales. Que lo que hablábamos recién. Yo digo, ¿cómo se hace para cortar esto? Esto que viene, que yo me acuerdo en el 2005 que habíamos hecho con Bernal cuando estaba en Itaipú, el tema de los gastos sociales. Se llegó a hacer hasta construir seccionales coloradas. Disculpame, vos sos colorado, pero supongo yo que no va a justificar una cosa como esa. O sea, se desprestigió desde esa época, digo, ¿verdad? Y pasa por la voluntad política de los directores. Y ni siquiera diría de los directores, sino pasa por la voluntad política del presidente de la República de destinar exclusivamente los recursos de Itaipú para lo que está hecho Itaipú y para lo que está hecho Yacyretá. Nosotros los paraguayos necesitamos contar con energía barata, y para poder contar con energía barata necesitamos línea de transmisión, necesitamos que se fortalezca el sector eléctrico. No existe otra manera. Si seguimos gastando plata que tiene que invertirse en infraestructura, en cuestiones sociales, que para eso están los otros ministerios, y si los otros ministerios no dan soluciones, pues viene el ministro que se vaya a su casa y que venga otro que genere la solución. Pero si Itaipú tiene que estar comprando tractor y pollito, y hay un ministerio que tiene que encargarse de eso, entonces no sé, cerremos el ministerio y carguémosle nomás toda infraestructura o todo tipo de obra a una de las dos binacionales. Aquí cuando habíamos hablado en la radio me dijiste algo que coincido por 100% con esa apreciación. Por ejemplo, Yacyretá, tenemos un proyecto desde hace años que se tiene que hacer por una cuestión de que nosotros nos captamos de que tenemos las binacionales con mayor productividad, pero esto tiene su vida útil y tenemos que pensar en otras opciones. Para eso está el proyecto Añacuá, que es una de las alternativas en Yacyretá, Paraguay, con la Argentina. Y hablamos de unas licitaciones millonarias, $400 millones. Entonces, ¿cómo podemos coincidir con el presidente Mario Abdo Benítez cuando él no se cansa de repetir la intención que tiene de combatir frontalmente la corrupción, y lo tenemos a Nicanor en una binacional? No sé si él, en el tiempo en que nos tuvo, dejó la presidencia de la República, dejó el poder, se metió de lleno a raíces a su iglesia, hizo una catequesis profunda y se convirtió. Y hoy es un santo. Por el antecedente de Nicanor, a quienes lo conocimos cuando estaba en el diario Última Hora,
que vino con una mano atrás y adelante, hoy es un potentado. ¿Cómo yo voy a creer en la honestidad de un director de la binacional teniendo ese antecedente que en un lapso de 10 años de haber vivido en una humilde vivienda cerca de la Paraguayita, hoy tiene semejante propiedad en el barrio Herrera, esas estancias que tiene? Todo el mundo tiene derecho a salir adelante, no estoy diciendo eso, pero le dio a él su condición de haber ocupado 10 años la administración pública para, como decía el finado Héctor Rodríguez a través de Ñembehué PNADC, para darle una tremenda patada a la pobreza. Imposible, porque todos saben que él llegó en transporte público al ministerio y salió de la presidencia siendo el dueño de ese transporte público que lo trajo como un pasajero, usando de metáfora esa circunstancia. Entonces, si uno hace el cálculo, el promedio salarial que él pudo haber tenido, porque él estuvo como secretario, después como ministro, como presidente, como embajador, si vos haces un promedio, no va a exceder de 35 a 30 millones de guaraníes si promediamos. Si vos destinás el 50% de eso a gasto rígido, te quedan 15. Y si vos multiplicás eso por 15 años, porque otra actividad no se lo conoce a él, y no te da más de 2.500 millones de guaraníes. Entonces, ¿cómo vos salís con estancia, con departamento, con vehículo, con mansiones, con esa cifra? Y él te dice hoy, la Fiscalía ya me investigó. No, lo que hizo la Fiscalía fue blanquearle, porque la Fiscalía siempre sirvió como un mecanismo de blanqueo justamente a políticos como Nicanor Duarte Frutos, donde se metía la denuncia y te terminaban blanqueando y te decían, no, cosa juzgada, ya no me podés más hoy juzgar por lo que ya me juzgaste tiempo atrás. No, lo que se hizo fue blanquear tiempo atrás, porque un cálculo simple matemático no aguanta, porque no tiene otra actividad, no sé quién nos cuente. Y si tiene otra actividad, y yo les recomiendo en todo caso que haga conferencias para que podamos asistir todo y que nos explique cómo uno puede entrar pobre a una institución caminando y sale rico a los 10 años con un salario promedio de 30 millones de guaraníes. No sé, entonces es importante saber esa técnica y sería bueno que la receta también le dé al presidente, así el país no tiene los problemas económicos que tiene. Y esto es lo que cuando decís en el entorno del presidente hay una molestia contra Nicanor, tiene que ver por esto que estás mencionando, por el antecedente que tiene y que hoy está listo para encarar mega obras desde la binacional, o por otras cuestiones. Nicanor no le respeta políticamente a Mario Audo. Su primer inconveniente, y todo el entorno sabe. O sea, para Nicanor Duarte Frutos, Nicanor está 2 o 3 escalones inferior políticamente hablando. Entonces no tiene un respeto político hacia el presidente de la República. Y ideológicamente tampoco comparte con el presidente de la República. El presidente de la República evidentemente es de derecha, y me parece bien. Yo comparto y me tiro más hacia ese sector también, ideológico. Y Nicanor es de izquierda. Por más de que esté mimetizado, vos no vas a encontrar una crítica de él contra Maduro. Vos entras a la biblioteca de Nicanor y tenés fotos de Hugo Chávez, de Maduro, de Cristina Kirchner, de Lula, de Pepe Mujica, de Correa, de Evo Morales. La mitad de ellos, o el 80% de ellos está preso, ¿verdad? Y los otros todavía no, porque no se dejaron nomás todavía su presidencia. Entonces, esa es su simpatía, esa es la simpatía que él tiene. Él tiene una rabia, él es una persona resentida contra la gente simpatizante de derecha. Entonces, ni comparte, ni lo respeta políticamente, ni ideológicamente. Y eso el entorno sabe, eso se siente cuando te mira, se siente cuando habla con el entorno. Entonces, eso genera molestia. Nicanor, como yo dije, él, como me dijo la persona del entorno del presidente, es un excelente aliado en la llanura, pero un problema en el poder, porque se le caen los jugadores. Entonces, esa situación genera crispación, porque el entorno y los allegados ven que no existe esa subordinación que tiene que existir de una persona que depende directamente de la lapicera del presidente de la República. Y naturalmente, como diría nuestro amigo en común Roberto Pérez, erosiona la figura del presidente de la República, teniéndolo a Nicanor, por esto que estás describiendo, de manera natural. Y le genera esos inconvenientes, y le genera no solamente inconvenientes a él, sino a otra figura fuerte. No quiero dar nombres, y no quiero dar tampoco a qué funcionario o con qué funcionario, alto funcionario electo
tiene conflicto. O sea, él está generando y está conflictuando con mucha gente por su forma de ser. Y no va a cambiar. O sea, es una persona que evidentemente no juega y no sabe jugar en equipo porque se cree una persona superior cuando que está muy inferior a cualquiera de las personas que él hoy no respeta políticamente. Siempre se dice que se puede estar a tiempo de recomponer esto. Para vos, digo, Mario Abdo Benítez, principalmente con las designaciones que hizo en algunos ministerios, ¿fue una decepción o es una decepción? El gobierno de Mario Abdo se sostiene y en la comunicación uno puede ver que se sostiene en la lucha contra la corrupción. Y él resalta eso por sobre la educación, por sobre el trabajo, por sobre la seguridad, por sobre todo eje. Él hace un combate directo a la corrupción y a la lucha contra el narcotráfico. Me parece perfecto y es en los puntos que le está yendo bien. Entonces, si esa lucha va a ser el sostén de su gobierno, no puede llevarle a Al Capone en tu equipo de trabajo para que combata la corrupción. O al zorro cuidando el gallinero. Entonces es un absurdo. Y ahí es donde tu discurso se cae y donde tu discurso no termina de convencerte cuando ocurre esta situación que vos decís. O sea, el discurso, el combate, la embajada americana que te felicita, la embajada tal que te felicita, el cargamento que cayó de droga, la corrupción que se combate, tal persona que entró preso y Nicanor a tu lado en la foto. O sea, no, es un chiste. Dijiste en la comunicación, este gobierno instala el tema de la lucha contra la corrupción y quienes hacen esta comunicación, hoy yo no digo que estén metidos en corrupción, pero para nada esto que mostramos en el informe es transparente. Ahí no hay licitación, hay pago de favores, contrataciones, los empleados de una agencia que van a trabajar en una institución pública. Por eso digo, se dan situaciones así que hace que se genere un divorcio entre lo que dice el presidente y los hechos. Y ahí tenés el caso de Venezuela. El presidente se llena la boca hablando de que va, o se fue ahora el fin de semana, hasta Cúcuta, Colombia, para defender la democracia. Y el 2 y 3 de febrero ni se acordó de la caída de la dictadura. O cuestiones, él expresa que le preocupan los derechos humanos en Venezuela, pero acá frente al Congreso hay 30 familias, le mataron a un indígena el otro día, más de 100 niños que se están muriendo desnutridos. Entonces, como que hay un divorcio permanente en lo que se dice y en lo que se hace. Lo que pasa es que la lucha contra la corrupción, y si vos te vas a embanderar de esa lucha, requiere muchísimas cosas más que ganas, porque te termina afectando lo que vos mismo citás, personajes que están ligados a hechos de corrupción que lo tenés al lado y que salen en la foto contigo, que se pasen inaugurando obras, generan un desgaste. Y el presidente lo que tiene que hacer es tratar de buscar personas clave para que vaya ubicando en algunos lugares. Y yo creo que en algunos lugares ha acertado y creo que en otros lugares se ha equivocado, ha producido algunos cambios, ha sacado algunos funcionarios que ya era imposible sostenerlo, pero yo creo que todavía existen, y sobre todo existen ministros que no llenan la expectativa de la ciudadanía y ministros que constantemente están siendo publicados por hechos de corrupción o por mal manejo o por beneficiar a familiares o allegados dentro de esa institución. Y eso te genera un desgaste. Entonces, yo creo que se tienen que dar algunos cambios en algunos ministerios y creo yo que no le tendría que temblar la mano para realizar estos cambios porque la lucha iba a sostener su gobierno con ese discurso que inició. Yo creo no hace falta que espere el 15 de agosto de este año para hacer esos cambios. No. Él tiene que generar algunos cambios ya. Evidentemente hay algunos ministerios que no funcionan. Hay algunos ministerios que el enfrentamiento entre su ministro o su ministra con su viceministro es abierto, es mediático, es público, con cartas que vienen y que van y que toman estado público. Eso es imposible sostener un ministerio de esa manera. O sea, si no existe un equipo de trabajo que está comprometido en un solo camino, es complicadísimo. Si uno va a la izquierda y el otro va a la derecha, evidentemente las cosas no van a funcionar. Entonces se tienen que dar cambios en algunos ministerios. Oscar Tuma, doctor, gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a vos, Jorge, por la invitación. Nosotros nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.